El monte Valcorchero es un paisaje que habita entre las sinuosidades de un relieve con laderas saturadas de alcornoques que viven entre umbrías y solanas decoradas con enormes bolos graníticos. Y es precisamente la espectacularidad de este paisaje lo que motivó que fuese declarado Paisaje Protegido de Extremadura. En el año 2005, el monte Valcorchero fue declarado espacio protegido por la singularidad y el alto valor estético del propio monte, que se caracteriza por tener un relieve abrupto y quebrado, con afloraciones graníticas que embellecen y decoran aún más este paisaje. Valcorchero es un monte público ubicado en el término municipal de Plasencia, abarcando una extensión de 1.184 hectáreas. El alcornocal en este valle del Corcho ha determinado la explotación tradicional de la saca del corcho y el aprovechamiento de la ganadería extensiva. Y aunque las condiciones ecológicas no son en principio las óptimas para el alcornocal, la resiliencia de este árbol, junto a la intensa fracturación y alteración de las rocas, ha hecho que el alcornoque encuentre aquí unas condiciones aptas para su desarrollo. Los paisajes son una porción de naturaleza. El paisaje es el resultado de la combinación dinámica de elementos físicos, biológicos, químicos y antrópicos, que combinados generan un conjunto único e indisoluble en perpetua evolución. Aunque básicamente los paisajes son capítulos de un libro llamado Naturaleza, que nos cuentan la historia más natural y cultural de un territorio. Pues el alcornocal de Valcorchero tiene la singularidad de crecer entre bolos graníticos, que es lo que más me puede llegar a sorprender o puede llegar a sorprender a cualquier visitante de Valcorchero. Puedes ver crecer y desarrollarse un pie de alcornoque entre una raja de dos rocas graníticas y parece increíble, pero ahí se desarrolla y se asienta. Además de que el alcornoque aquí en Valcorchero se encuentra en una forma boscosa, ¿vale? No está adhesada, y sobre todo en la zona de umbría, donde podemos encontrar esa masa
que tiene asociada pues un montón de vegetación de matorral o arbustiva que acompaña a estos pies de alcornoque. Pues aquí hay alcornoque porque se da unas características que hace que el pie se desarrolle adecuadamente, pues de altura, de climática, edafológica, la umbría, porque sí que tenemos alcornoques en la Solana, pero bastantes menos desarrollados. Una solana es una superficie, un relieve no muy escarpado, es más bien llano, donde la humedad tiene menos retención, hay muchas más horas de luz. Y la umbría es un suelo con más pendiente, donde al estar en la umbría hay más humedad y se retiene más el agua y bueno, y tiene menos horas de luz. Yo lo identifico totalmente con la vegetación. O sea, no es lo mismo la vegetación que existe en la solana que la vegetación que existe en la umbría. En la solana hay muchas más encinas, por ejemplo, porque son más resistentes. Y en la umbría hay muchas menos encinas y muchos más alcornoques. No porque la encina ahí no resista o el alcornoque sea más resistente que la encina, que no lo es, sino porque el hecho de que haya más humedad hace que el alcornoque se dé mucho mejor. O las zonas de pendiente, o el hecho de crecer entre rocas. O sea, yo veo muchos más alcornoques que crecen entre rocas que pies de encinas. Quizás necesite menos suelo. Aquí los alcornoques son enormes gigantes que pueblan y protagonizan más del 50% de la extensión del monte y son, junto a las encinas, los árboles principales. Aunque evidentemente son muchas más las especies de árboles, arbustos y plantas que habitan y saturan con sus colores todos los rincones de este caos de bolas graníticas, o también llamado berrocal, que configuran un mosaico donde se alternan el bosque, los pastizales, el matorral y pequeñas zonas húmedas. El alcornoque se distingue de otras especies o incluso dentro de su mismo género o primos hermanos por el corcho. O sea, el corcho es lo primero. Lo segundo, la hoja. En comparación, por ejemplo, con la encina, que es con quien te puedes un poco o con qué te puedes confundir más a la hora de reconocer el alcornoque, pero sobre todo es el corcho. Cada 9 años, el alcornocal de Valcorchero se desnuda. Solo durante los meses calurosos del verano, los alcornoques dejan que manos expertas desprendan su arrugada y gris corteza, consiguiendo que se ruboricen, generando una gama de colores anaranjados que visten sus troncos. El aprovechamiento del corcho se inicia cuando el pie alcanza una circunferencia a 1,30, ¿vale?, de altura,
aproximadamente entre 60 y 65 centímetros. Ahí es cuando se le quita a ese pie, que se le llama machero, su primer corcho, que se llama bornizo. Se le quita aproximadamente el doble de su circunferencia, es decir, se le quita una altura de 1,20 aproximadamente cuando alcanza los 60-65 centímetros. A los 9 años, aquí en Extremadura, en otras comunidades autónomas pueden variar entre 12 y 14 años, ya se sacaría su primera corcha de reproducción, se le puede llamar. Y ahí es cuando ya puede aprovecharse para hacer tapones de corcho. El bornizo, la primera corcha que se le quita, no se puede aprovechar para tapones de corcho porque está muy agrietado y es muy abierto y no se puede aprovechar. Y a partir de ahí, cada 9 años, se sacará más altura de corcho hasta llegar a las ramas. A mí la naturaleza como tal me gusta y disfruto cuando estoy en plena naturaleza, pero también disfruto fotografiando aquello que no se ve a simple vista o que por primera vez se manifiesta de alguna forma, puesto que yo no tengo ese conocimiento sobre lo que es una determinada especie. Entonces disfruto cuando encuentro una especie que no conozco. Para hacer fotografía macro, lo único que uno tiene que estar es dispuesto a hacer fotografía macro. Sencilla y llanamente. Tener una cámara fotográfica, tener unos medios mínimos disponibles como son objetivos o algún flash y un trípode y echarse al campo y buscar y mirar. No necesita uno nada más que eso. Claro, porque estamos acostumbrados a que la naturaleza es aquello grande, aquello que podemos ver, pero hay un micromundo que forma parte de esa naturaleza y que pocas veces podemos ver si no se nos muestra. Entonces yo realmente lo que he tratado siempre cuando me acerqué a este maravilloso mundo que se debe de fotografiar para mostrar aquello que no se puede ver a simple vista, fue el conocer especies que yo ni siquiera me había planteado que existieran. El paisaje protegido de Valcorchero es una estribación del sistema central.
Son unas rocas que, unido a unas características estructurales de dichas rocas y unido a un clima, nos ha dado una morfología del terreno típica y característica de algunos afloramientos graníticos. Valcorchero está formado por granitos. Los granitos son unas rocas ígneas, son plutónicas, es decir, proceden del enfriamiento del magma que tenemos en el interior de la Tierra. En un momento dado, debido fundamentalmente a movimientos tectónicos, ese magma puede fluir hacia la superficie, hacia la corteza terrestre, y se acumula y se enfría. Esa masa fundida empieza a enfriarse y empieza a dar lugar al granito. Esa masa ya sólida la tenemos debajo y por encima todavía tenemos el resto de rocas que hubiera en aquel momento. Posteriormente, los procesos tanto de erosión como tectónicos podrán elevar esos materiales hacia la superficie y por desmantelamiento total de toda la cubierta de las rocas que había por encima, aflorarán en superficie. Estos granitos que tenemos no tienen nada que ver su edad, que es muchísimo mayor que los años que han pasado viendo el sol. Es decir, la mayor parte de la vida, el 90% de la edad de la vida de estos granitos, la han pasado escondidos, sin ver el sol y sin estar en contacto con la atmósfera. Una vez que esta roca está en superficie, se ve expuesta a los agentes atmosféricos, fundamentalmente al agua. El agua lo que va a provocar es una serie de alteraciones en la roca, que lo que va a hacer son alteraciones fundamentalmente químicas, que lo que van a hacer es ir disgregando la roca. Esta disgregación es más rápida en profundidad que en superficie, es decir, los productos de alteración, a medida que el granito va convirtiéndose en arena, esa propia arena está cubriendo roca fresca que queda por debajo. Ese manto de arena va a mantener la humedad mucho mejor y los procesos químicos que se van a producir se van a dar de una manera mucho más efectiva. Todas las formas ahora curiosas que vemos en superficie probablemente han estado cubiertas por sus propios productos de alteración, los cuales la erosión los ha eliminado y nos ha dejado al descubierto lo que queda de roca fresca en profundidad. Es decir, tendríamos que imaginarnos ahora Valcorchero con un manto de arena todo cubierto de unos 2 metros alrededor de cualquiera de las piedras que estamos viendo. Una vez que ese manto ha desaparecido, lógicamente los procesos continúan sobre la roca que ahora tenemos en superficie, pero son mucho más lentos puesto que la humedad va a ser menor al tratarse de una humedad que está expuesta pues, al viento, al sol, y por tanto los procesos químicos van a ser mucho menos efectivos. Este bosque mágico de alcornocales, que vive sobre un sustrato rocoso en las estribaciones de la Sierra del Gordo, alcanza altitudes de unos 445 metros, altitud perfecta para generar panorámicas infinitas. Este monte es también un paisaje cultural, porque aquí la historia ha moldeado y dejado su huella en su fisonomía, y escrito su peculiar caligrafía con los numerosos caminos y sendas que parecen garabatear el monte.
Mi relación con Valcorchero ha sido muy intensa, todo relacionado con la escalada. Al final yo soy escalador, es el deporte que me apasiona y qué mejor manera de poderlo vivir allí en el sitio donde vivo, ¿no? De poderlo disfrutar, de poderlo desarrollar allí en la zona donde vivo. Y como escalador pues he trabajado mucho por el desarrollo de la escalada aquí en la zona de Valcorchero, tanto de vías de escalada con cuerda como boulder. Pues yo como montañero y escalador lo que más valoro de Valcorchero es la cercanía a la ciudad y la posibilidad de cada día poder disfrutar de su entorno, que es increíble, tiene muchísimas posibilidades desde el punto de vista de correr por la montaña, de escalar, de disfrutar de un paseo por el monte, de montar en bicicleta. O sea, Valcorchero es para Plasencia un parque de recreo súper natural, porque tiene mucha gente que lo utiliza, pero se conserva en un estado bastante bueno, tiene una buena sostenibilidad respecto a la actividad deportiva. Entonces a mí me apasiona porque es increíble, es un entorno lleno de piedras, lleno de alcornoques y encinas, que cada época del año se viste de unos colores diferentes y le aporta una exclusividad, un sitio único en Extremadura. Pues yo cuando salgo a Valcorchero a hacer cualquier deporte, a andar, a correr o a montar en bicicleta, veo sitios por los que subirme. Como escalador tengo esa deformación profesional y veo recorridos, itinerarios en las piedras, grandes y pequeñas, para poder, el día que vaya a escalar, acercarme a ellas y escalarlas. Es como una deformación profesional que tenemos los escaladores y que te hace ser creativo, te hace ser imaginativo y ver la montaña desde otro punto de vista, de un punto de vista de subirte por esos recorridos o esas dificultades que te pone la naturaleza. Supone emocionalmente una sensación de superación, de autosuperación, de una cosa que a priori te parecía imposible y igual venimos varios días a intentar subirnos por ella. Entonces un día no lo consigues, al día siguiente tampoco, vas entrenando, vas mejorando en el recorrido y llega un día que subes, como magia, como aquello que estaba mejorando y decir que lo has conseguido es felicidad. Entonces al final eso es lo que nos proporciona a nosotros la escalada. La escalada es un deporte en el que el 33% es el físico, el otro 33% es la técnica y otro 33% son los aspectos psicológicos. Entonces hay que prepararse física, técnica y psicológicamente para acometer una vía de escalada, pero hay recorridos con una dificultad menor y unos recorridos con una dificultad mayor. La escalada es un deporte para todo el mundo. Bueno, nosotros amamos las rocas por las que subimos y disfrutamos mucho en su base, intentando ver cómo subirnos e intentando subirse por ellas en el proceso. Pero bueno, al final son seres inertes, con lo cual no interactuamos con ellos. Están ahí, tienen esa forma y jugamos con ellos. Realmente juegas con ellos, la interacción que tienes con las rocas es el juego que te proporcionan ellas de subirte por un sitio o por otro. Cuando tú llegas arriba en un recorrido, sobre todo es superación personal. A nadie le importa, realmente a nadie en el mundo le importa que tú te hayas subido una piedra, porque seguramente por la parte de atrás pudiese subir andando y por la parte más difícil, más compleja, pues no sube cualquiera. Entonces esa superación personal de ser capaz de subirte por ese sitio difícil, llegas arriba y es sentimiento pleno interior tuyo, no le importa a nadie. Existen en este paisaje protegido unas 14 islas, que tienen aspecto de charcas. Quietas en el terreno, estas zonas húmedas están distribuidas por todo el monte, convirtiéndose en puntos de encuentros esenciales para la biodiversidad. Las charcas son fragmentos acuáticos con personalidad propia, que esconden su mayor secreto dentro de ellas.
hasta las pilas de las numerosas fuentes con nombres repartidas por todo el monte se convierten en escenarios improvisados donde se escuchan los amoríos de las ranas, pequeños cauces domesticados donde los anfibios se convierten en tenores y cantan ópera. La 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 la. Aquí los cielos son parte del paisaje y es el lugar perfecto para observar vuelos de rapaces, como los milanos negros y reales, que viven en las densas laderas cubiertas de alcornocales. Son varias las especies de rapaces que podemos ver, pero sobre todo existe una cohorte de pequeñas aves que dinamizan este bosque pétreo. Diferentes especies que juegan dinamizando todos los rincones de este paisaje protegido y los saturan de cantos constantes. Aquí, si abres bien los sentidos, observarás capítulos de la historia natural que nos narran sus propios habitantes, como la de los abejarucos, haciéndose el amor en colores. Pues Valcorchero es como un quitapenas. Tú estás en la ciudad y si quieres paz, tranquilidad, escuchar pájaros, susurros, que te dé el aire tan puro que tenemos, simplemente tienes que, en 5 o 10 minutos, te vienes a Valcorchero y puedes desde andar, correr, escalar, fotografiar. Es que es un parque de atracciones natural y gratuito. Valcorchero, naturaleza pura, en todos sus conceptos. Tienes vegetación, tienes fauna, tienes vistas, paisajes. Valcorchero en sí es naturaleza. Evidentemente, el Valcorchero es único no solamente por su esplendor de flora y fauna, sino también por las rocas. El que haya este tipo de formaciones rocosas en Valcorchero es un lujo añadido para los escaladores, porque disfrutamos tanto de la belleza de la escalada en la zona como del entorno donde se desarrolla, que es único y espectacular.